Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar otra vez acá en este lugar pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de los que nos escuchan y nos ven a través de los medios tecnológicos. Es una bendición para nosotros poder compartir temas importantes, temas relevantes, temas necesarios en este tiempo en el que estamos, el tiempo del fin. De antemano les digo que me encuentro un poquito resfriado, ahí me disculpan alguna interrupción. El tema para hoy, mi hermano y mi hermana, los 24 ancianos, quiénes son y cuál es su función. Los 24 ancianos, quiénes son y cuál es su función. Un tema importante, un tema interesante, un tema que debemos de conocer. Antes de iniciar el tema, como siempre lo hacemos, vamos a leer una cita. Esa cita se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Después de esa cita hacemos la oración que tenemos por costumbre hacer para que Dios nos pueda bendecir, nos pueda guiar, nos pueda instruir y nos pueda dar claridad en ese estudio. 1 de Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dice algo importante, es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Ahora, esta cita nos está diciendo que hay un juicio que se va a ejecutar y que ese juicio va a empezar por un lugar que se llama la casa de Dios. O sea, mi querido hermano y mi querida hermana, si usted es una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, está formando parte de la casa de Dios en ese tiempo, entonces es necesario que haga preparativos, es necesario que pueda entregar su vida completamente a Cristo, porque el juicio que va a realizarse, que se está realizando, empieza por nosotros primero. Después de nosotros seguirá ya el mundo, pero primeramente empieza por la casa de Dios. Por eso dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y aún dentro de la casa hay algunos que están en la casa, pero que no son de la casa, porque no obedecen el evangelio de Dios. Pero también se refiere a las personas de afuera que no obedecen, que no quieren, que hacen lo que quieren hacer y siguen las costumbres del mundo. Ahora los gobiernos están siguiendo bases inmorales en lugar de bases morales y todo se acepta. Con esas palabras vamos a elevar una oración al cielo para que Dios nos guíe y nos bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder abrir nuestras bocas, Señor, de poder expresar lo que dice tu santa y divina palabra, Señor, la Biblia. Te pido que tú bendigas cada persona que nos escucha, que nos ve a través de los medios, que me des claridad, Señor, también para poder expresar de una manera que se pueda entender, Señor, lo que vamos a estudiar en esta mañana, Señor, tarde para algunos. Te pido, Señor, que nos guíes, nos bendigas y que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo esté en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mi hermano y mi hermana, los 24 ancianos, ¿quiénes son y cuál es la función? Vamos a ir un poquitico, tal vez no
rápido, no tan rápido, pero sí necesito abarcar este tema porque es un tema un poquito extenso si queremos profundizar en el tema. Pero vamos a ver las partes más importantes, por lo menos, para que usted pueda saber quiénes son los 24 ancianos. Ok, hay diferentes versiones sobre la identidad de los 24 ancianos. Algunas personas dicen que son ángeles. Otros dicen que son gobernantes de mundos no caídos. Otras personas dicen que son 24 ancianos, 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros por lo menos creemos que son las personas que resucitaron con Jesucristo en el tiempo de su resurrección, valga la redundancia. Esto lo vamos a comprobar con la Biblia y lo vamos a estudiar y analizar. Entonces, los 24 ancianos, ¿quiénes son y cuál es su función? Los 24 ancianos aparecen en el libro del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis aparecen 10 veces los 24 ancianos. 5 de esas 10 veces aparecen como los 24 ancianos. 5 de estas 10 veces aparecen solamente como en medio de los ancianos o los ancianos solamente. Sin embargo, por lo menos 5 veces nos dice que son 24 ancianos. Aparecen Apocalipsis 4, versículo 4 y versículo 10, 2 veces. No los leo porque si no se me va todo el tiempo. Apocalipsis capítulo 5 aparece en el versículo 6, 8, 11 y 14, o sea 4 veces. Aparece en Apocalipsis 7, 11, Apocalipsis 11, 16, Apocalipsis 14, 3 y Apocalipsis 19, 4. Aparece muchas veces los 24 ancianos o los ancianos en este caso. Mucha gente está queriendo saber quiénes son estos ancianos y vamos a verlo bíblicamente quiénes son estos ancianos. Si leemos al menos un texto de estos, Apocalipsis capítulo 4 y versículo 4, el primer texto donde aparecen los 24 ancianos, nos dice: alrededor del trono había 24 tronos. Alrededor de un trono hay un trono, en este trono está sentado el Padre, que es el juez en este caso. Dice: alrededor de este trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos habían 24 ancianos. O sea, 24 ancianos, cada uno sentado en cada uno de los tronos que estaban alrededor del trono. Dice que estos 24 ancianos estaban vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en su cabeza. Por lo menos este versículo que leemos al principio, vemos que todos ellos están sentados en tronos. Vemos que se les llama ancianos. Vemos también que están vestidos con ropas blancas y vemos también que todos tienen coronas en su cabeza. Es importante esas características de estos 24 ancianos. Entonces, están sentados en tronos. La escritura nunca nos dice en ningún lugar que los ángeles se sienten en tronos. Las únicas personas que se sientan en tronos es cuando nos dice la palabra profética, la profecía de la iglesia que gobernará y reinará con Cristo y serán sentados en tronos. Aquí podemos ver una evidencia de que estas personas, los 24 ancianos, son seres humanos, hombres, seres humanos. Se le llama ancianos. La Biblia nunca le llama ancianos a los seres celestiales. Los seres celestiales no tienen principio, no tienen fin, digo en este caso, son eternos, fueron creados, pero son eternos. Ellos nunca se refiere la Biblia para llamarle a ellos ancianos. Anciano es una persona de cierta edad que tiene la madurez y está preparado para gobernar la iglesia. Entonces, eso es lo que se refiere a la persona anciano. Por eso son referencia para poder ver que son seres humanos. El modo de vestir: ellos visten de ropas blancas. Al vestir de ropas blancas, vemos que la ropa blanca en la Biblia es usada para los santos. O sea, la ropa blanca lo que simboliza es la justicia de Cristo imputada a nosotros en la salvación. Recuerde que a Zacarías se le dice al profeta, al sacerdote Josué, que le quiten esas vestiduras y le pongan una vestidura blanca. La vestidura sucia representa el pecado. La vestidura blanca lo que simboliza es el perdón y la justicia de Cristo en la persona. Por eso estos 24 ancianos están vestidos también de ropas blancas. Otra referencia para poder ver que son personas, que son seres humanos. También vemos que estos 24 ancianos llevan sobre su cabeza coronas. Las coronas nunca fueron prometidas a los seres celestiales o ángeles. Nunca se ha visto que ellos la usen en la Biblia. La única referencia que se da en la Biblia es cuando los santos son
coronados, se le dan coronas porque la corona representa también la victoria. Y es otra referencia para ver también que los 24 ancianos son personas, seres humanos. Ahora, vamos a ir a varios puntos. El primer punto es dónde aparecen físicamente en el libro del Apocalipsis. Si nos damos cuenta, la primera vez que aparece los 24 ancianos es en el libro de Apocalipsis capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis lo que se está haciendo es una escena del juicio en el santuario celestial, en este caso, una escena del juicio. Si vamos al capítulo 4, versículo 12 en adelante vamos a leer, pero antes, si hay un juicio, tiene que haber algunos elementos importantes en ese juicio. Si hay un juicio, de hecho tiene que haber un juez. De hecho, tiene que haber un jurado. También debería haber un abogado. Y también debería de haber al menos los acusados. Entonces vemos que hay juez, hay abogado, hay jurado y hay acusados en un juicio. Eso nos habla Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 2 nos dice: al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Veamos importante que este trono es establecido en el cielo. Estamos hablando del santuario celestial. Hay un santuario o había un santuario terrenal en el tiempo de Moisés, tiempo de Salomón, tiempo de David. Se llamaba el santuario terrenal. Ahora ese santuario era un modelo del santuario verdadero. Vamos a leerlo más adelante en Hebreos capítulo 8, que es el santuario celestial que está en el cielo. Lo mismo que se hacía, la misma labor que se hacía en el santuario terrenal, es la labor que se hace en el santuario celestial. En este caso, cuando en el santuario terrenal se hacía el día de la expiación, o sea, el día del juicio, también allá en el santuario celestial se hace esto. Pero dice que al instante yo estaba en el espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dice que había uno sentado. Ese que está sentado en el trono es el Padre Celestial, no es el Hijo, porque el Hijo aparece en el capítulo 5, es el Padre. Dice, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. Si usted sigue leyendo ahí se da cuenta de que estamos hablando del Padre Celestial. El Padre es el juez en este juicio que se está dando en el santuario celestial. Entonces vemos ya que está el juez allá. De hecho, los acusados son la humanidad, porque la paga del pecado es la muerte. Todos somos pecadores y todos merecemos morir. Los que aceptan la salvación de Jesucristo van a ser perdonados, pero hay un juicio para poder ver estas cosas allá en el cielo. El jurado aparece en el capítulo 4, versículo 4, donde nos dice: alrededor del trono habían 24 tronos. Y sentados en los tronos vi a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y de coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vemos aquí el jurado, los 24 ancianos, que es lo que estamos tratando, analizando para ver quiénes son y para poder comprobar que son personas, seres humanos. Ahora nos dice el versículo 10 con respecto a esto: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos en estos versículos el jurado que se encuentra allá en el santuario celestial, allá en el cielo. Pero en el capítulo 5 de Apocalipsis vemos el abogado. Capítulo 5, versículo 1 nos dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Ahora, este libro, bueno, primeramente, dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que está sentado en el trono ya vimos que es el Padre Celestial, es el Padre. Este libro que tiene en la mano es el libro de la vida. Es un libro que nadie puede ver. Algunos dicen que son otros libros. Esos otros libros que algunos dicen son libros que pueden ver cualquiera y que pueden leer. Pero este libro nadie lo podía leer. Dice: vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. ¿Quién es? Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. O sea que no es el mismo que está sentado en el trono, porque este llega después. Ahora dice: miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces vemos que este cordero toma el libro de la mano derecha del que está en el trono. Vemos entonces ahora que hay un juicio, que está el juez, que está el abogado, que está el jurado. El juez, Dios el Padre; el abogado, Jesucristo; el jurado, los 24 ancianos; y los acusados, de hecho, que son el hombre o la humanidad en este caso. Ahora, viendo este punto de vista, que estamos en un juicio, ¿qué mejor, mi hermano y mi hermana, qué mejor sería? Si usted se da cuenta, cuando hay un juicio en la tierra, si el juicio es hecho contra una mujer, el abogado defensor trata de buscar mujeres en el jurado. ¿Para qué? Para que puedan sentir lo que ella siente y para que pueda ser justo el juicio. Si la persona es una persona de color, indígena, latino, como nosotros, o algún caso así, y el juicio sea en un país europeo o en un país como Estados Unidos de Norteamérica, se busca tal vez un jurado que sea latino, que sea de color, que sea que pueda ver o sentir lo que esa persona siente, para que sea un juicio justo. Ahora, ¿qué más justo sería? Que las personas que forman parte del jurado sean personas que vivieron en la tierra, que pecaron también, que fueron perdonados, que lucharon. Por eso vemos también que es una parte importante para ver que estos 24 ancianos son personas. Ahora, ¿cómo podemos verificar de que son seres humanos? Porque eso es solamente lo que acabo de decir, lo que yo digo. Pero veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, hablando de los 24 ancianos. Apocalipsis 5, 8 nos dice que ellos eran seres humanos. Vea lo que dice. Cuando hubo tomado el libro, ¿quién toma el libro? El abogado, el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Tenían todos arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, hablando de los 24 ancianos, dice: y cantaban. ¿Quiénes cantaban? Los 24 ancianos. Vea que el Cordero toma el libro y los 24 ancianos dice que hacen oraciones, dice que tienen arpas, pero dice cantaban. ¿Qué cantaban esos 24 ancianos? Nos dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, y vea lo que dice, porque es importante que usted pueda analizar, oír, escuchar lo que dice este canto. Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, hablando del abogado, hablando de Jesucristo, fuiste inmolado, y con tu sangre, dice, nos has redimido. Primera palabra que dice. Dicen los 24 ancianos: con tu sangre nos has redimido. O sea que ellos fueron redimidos por la sangre de Jesucristo. Para Dios, para Dios fueron redimidos. Los ángeles nunca fueron redimidos. Los seres celestiales nunca fueron redimidos. El único ser creado en la tierra que es redimido es el hombre. En este caso dice, los ancianos dicen: con tu sangre nos has redimido. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Imagínense, ellos mismos están diciendo: somos de todo linaje, pueblo, lengua y nación. O sea, de ahí nos redimises. Habla 4 cosas porque representa a todo el mundo: linaje, pueblo, lengua y nación. O sea, de todo el mundo. Versículo 10 nos dice: y esa palabra es importante, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dice, segundo punto, que los ha hecho. Los que están cantando son los 24 ancianos. Dicen ellos: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son reyes y sacerdotes? Ese título no se le da a los ángeles. Ese título no se le da a los seres celestiales. Ese título de reyes y sacerdotes se le da a las personas que van y que son salvas. Porque vamos a reinar con Jesucristo durante 1000 años. Seremos reyes y sacerdotes, lo dicen en
varios lugares. Dice todavía la cita, y reinaremos, dice, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ¿quiénes van a reinar sobre la tierra? ¿Van a reinar sobre la tierra los ángeles? ¿Van a reinar sobre la tierra los seres celestiales? No, mi hermano y mi hermana. Los que van a reinar sobre la tierra son seres humanos que fueron perdonados, que tuvieron la victoria, que tienen coronas, que se van a sentar en tronos, que tienen vestiduras blancas. Ellos son los que van a reinar sobre la tierra. Ahora bien, importante, esta misma cita la estoy leyendo ahora de la Reina Valera 1960. Esta misma cita no la voy a leer por el tiempo, porque lamentablemente el tiempo es corto, pero esa misma cita está en la Reina Valera Gómez, que son versiones muy respetadas. Está en la Reina Valera 1909, está en la Biblia Jubileo, que es una versión judía, está en las Sagradas Escrituras de 1969, está en la Biblia King James, que fue la que usaron nuestros primeros. En esas versiones de la Biblia, que son versiones muy respetadas, está la cita exactamente igual como la acabamos de leer. Sin embargo, y lamentablemente, algunas versiones nuevas, repito, algunas versiones nuevas, que no son fidedignas, que no son confiables, han cambiado el texto para que algunas personas piensen de otra manera. Como han cambiado muchos textos quitados y textos cambiados en muchos lugares. Pero esas Biblias, que son Biblias confiables, nos dicen exactamente lo mismo. Ahora, bien, si estos 24 ancianos están en el cielo, porque están en el juicio, y son personas... La Biblia nos dice, mi hermano y mi hermana, que los muertos están muertos y nada saben. O sea, la Biblia nos dice que las personas que han muerto, millones de personas, desde el principio de la humanidad, o sea, desde el tiempo de Abel, que fue el primer muerto, hasta el tiempo de ahora, están durmiendo. ¿Cuándo resucitan los muertos? Cuando venga Jesucristo en la segunda venida. Entonces, si ellos están muertos, ¿cómo estos 24 ancianos están en el cielo? Esa es la pregunta. Y es importante ahora. Todas las personas que han muerto están en el sepulcro, están durmiendo. Cuando venga Jesucristo en la segunda venida, dice que la trompeta va a sonar, Jesucristo va a levantar a los muertos en Cristo y esos muertos en Cristo van a ser llevados al cielo. Ahora, hay 4 excepciones de personas que sí están en el cielo y eso es lo que quiero que veamos. ¿Por qué? Porque esas personas forman parte de ese grupo que se llama los 24 ancianos. ¿Qué personas están en el cielo? La primera persona que podemos ver bíblicamente que está en el cielo se llama Enoc. Pero vamos a ver a 2 personas, Enoc y Elías en este caso, 1 y 2. Dije 4, aquí 1 y 2. Enoc y Elías fueron llevados al cielo sin conocer la muerte. ¿Cómo? Sin conocer la muerte. O sea, ellos vivieron, nunca murieron y fueron llevados al cielo. Génesis capítulo 5 versículo 24 nos habla de Enoc y nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Hebreos 11:5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, lo llevó al cielo. Él fue tomado para ir al cielo. El respecto de Elías nos dice 2 de Reyes 2:10. Le dijo Elías a Eliseo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, Eliseo y Elías, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué pasó con Elías? Subió al cielo en un torbellino. Fue tomado para estar allá en el cielo. O sea, acabamos de ver 2 excepciones de personas que están en el cielo que no conocieron la muerte. Esas 2 personas representan a todos aquellos que cuando venga Jesucristo en la segunda venida van a ser transformados sin conocer la muerte y van a ser llevados al cielo. Ahora, la tercera persona, no en orden cronológico, porque es el segundo en orden cronológico, pero por lo menos en el orden que lo quiero estudiar, es Moisés. Moisés sí murió, pero Moisés también está en el cielo. Leemos Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Nos dice: murió allí Moisés, siervo de Jehová. Comienza así la cita, pero dice que murió ahí en tierra de Moab y fue enterrado. Ahora, si Moisés murió y los muertos, están durmiendo hasta la venida de Jesucristo, ¿por qué? Mateo capítulo 17, versículo 3 nos dice que se le aparecieron a Jesucristo Moisés y Elías. Podemos ver que Elías está en el cielo.
¿Por qué? Porque Dios lo llevó al cielo. Pero Moisés, disculpen ahí, pero Moisés había muerto. Entonces, ¿cómo Moisés se le aparece a Jesucristo en el tiempo del monte de la transfiguración? Leemos Judas capítulo 1 versículo 9. Judas 1:9 nos dice que había una batalla allá en el cielo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía, peleaba, luchaba con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, que estaban disputando el arcángel Miguel y Satanás, el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces vemos una lucha aquí en el cielo, el arcángel Miguel contra Satanás, luchando por el cuerpo de Moisés. ¿Quién gana la batalla? Lógicamente que la batalla, la lucha, la pelea la gana el arcángel Miguel. Entonces en ese tiempo es que el cuerpo de Moisés es rescatado de la muerte y es llevado al cielo. Vemos 3 personas. Por eso nos dice Romanos capítulo 5 y versículo 14, póngale atención a esta cita. Romanos 5:14 nos dice, no obstante la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué nos dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? O sea, lo que nos dice es, la muerte siguió sin interrupción, teniendo dominio sobre los mortales, sobre los hombres, hasta Moisés. ¿Por qué? Porque con la resurrección de Moisés, Dios rompe por primera vez el imperio de la muerte sobre el hombre. Por eso nos dice esto. Entonces vemos 3 personas que están en el cielo. 1, Enoc. 2, cronológicamente hablando, Moisés. Y 3, Elías en este caso. Pero vamos a ver también un cuarto grupo de personas que están en el cielo. Cuando Jesucristo resucitó, cuando Jesucristo murió, Jesucristo al tercer día resucitó. Cuando Él resucitó, no resucitó solo, mi querido hermano y mi querida hermana. Lamentablemente a veces leemos esto y no lo leemos. Y suena como extraño, pero lo leemos y no lo leemos, lo leemos y no lo entendemos. Pero Jesús resucitó y cuando Él resucitó, resucitaron muchos con Él. Eso lo dice la Biblia. Lo dice Mateo capítulo 27, versículo 50. Nos dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, hablando de la muerte de Jesucristo. He aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos, escuchen mi hermano y hermana, muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Repito, dice, muchos cuerpos de los santos que habían dormido, o sea, que habían muerto, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesucristo. Y vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Esos, mi hermano y mi hermana, son los resucitados en el tiempo de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo no resucitó solo. Eso lo dice la Biblia mía, lo dice la Biblia suya. Solamente revise y lo va a encontrar Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Léalo. Entonces vemos que también en el tiempo de Jesús hay una resurrección especial. Esta resurrección se llama la resurrección de las primicias. Vea lo que nos dice 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20, el apóstol Pablo nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Dice que Cristo es la primicia de los que durmieron, de los que murieron. Ahora, la palabra primicia quiere decir primer fruto, pero vea lo que nos dice 3 versículos adelante. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido tiempo. 1, Cristo. Después, las primicias, que se refiere en este caso a los muertos que resucitaron en la resurrección de Jesús, y luego los que son de Cristo en su venida. Nos habla de 3 etapas de la resurrección. Primero Cristo, después las primicias que resucitaron ya con Él, y después los que son de Cristo en su venida. Con respecto a esto nos dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4 del 8 al 10. Del 8. Por eso dice, cuando subió, o sea Jesucristo cuando ascendió al cielo, cuando subió a lo alto llevó cautivos consigo. ¿Qué son cautivos? Cautivos son las personas que estaban cautivas en el imperio de la muerte. Dice llevó cautivos consigo. Otra versión dice llevó cautiva la cautividad. Dice llevó cautivos consigo, o sea los resucitados. Cuando Jesucristo subió al cielo, llevó esos cautivos, dice, y dio dones a los hombres. Entonces vemos que Jesucristo en su segunda, más bien en la resurrección de Él,
hace 2000 años, no resucita solo, sino que resucitan muchos con él. ¿Cuántos son esos muchos? No sabemos, no lo dice la Biblia, pero vemos que hay un grupo, primeramente Enoc, Elías, Moisés y este grupo de personas resucitadas. Estos, mi hermano y mi hermana, son los que nosotros pensamos, creemos por la palabra de Dios, porque nos comprueba también que son seres humanos, son de donde surgen los 24 ancianos que componen el jurado. ¿Quiénes? Enoc, Elías, Moisés y los muertos que resucitaron en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después del canto vamos a seguir con el tema, un tema importante para que usted pueda poner atención y pueda esperar esta otra parte del tema. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas tan laceradas por mí clavadas en una cruz. En este valle sean mi guía, mi alegría, fiel norte y luz. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré, más penitente hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Continúa, mi hermano, un tema muy importante. Ahora vamos a ver otra parte del tema. Gracias a Dios nos alcanzó la primera parte para poder ver todo lo que es respecto a la primera parte, de ver que son personas humanas, seres humanos, esos 24 ancianos. De hecho, los que resucitaron en el tiempo de Jesucristo, de la resurrección, hace 2000 años, y los que resucitaron antes de ellos, en este caso Enoc, Elías, y más bien fueron llevados al cielo, y Moisés, que había resucitado, ya lo explicamos. Ahora queremos ver esto en respecto al tipo y al antitipo en este caso. ¿Cuál es la función de estos 24 ancianos? Porque si fueron llevados al cielo, no fueron llevados al cielo solamente por ser llevados, sino que son o tienen una función allá en el santuario celestial. Vimos que ellos están en un lugar que se llama el santuario celestial, allá donde se está ejecutando un juicio. Así como había un santuario celestial, o hay un santuario celestial allá en el cielo, también había un santuario terrenal aquí en la tierra. Un santuario terrenal aquí en la tierra. En los tiempos anteriores, los tiempos primeros, cada hombre era sacerdote de su casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio pertenecía al hijo mayor, o sea, al primogénito. Ahora, en vez del primogénito de Israel, en el caso del tiempo de Moisés, se aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Entonces vemos que estos 24 ancianos forman parte del jurado, pero este estudio que tenemos, o esta segunda parte, es un poquito más difícil tal vez, por eso tiene que poner usted atención para que le pueda entender, y vamos a tratar de explicarla lo más minuciosamente posible para que usted pueda entender, aunque no despacio porque no tenemos tiempo. Pero ¿cuál era el trabajo de los levitas? Ahora, cuando hablamos de la palabra levitas,
usted tal vez puede tener una noción de qué eran los levitas. Los levitas vienen de Jacob. Recuerde que Abraham tiene un hijo. Bueno, tiene entre los hijos que tiene a Isaac. El hijo mayor fue Ismael, que no era el hijo de la promesa, pero viene Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tiene dos hijos. Uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. De Jacob vienen 12 hijos. Esos 12 hijos de Jacob conforman las 12 tribus de Israel. Recuerde que está Simeón, Leví, Rubén, Isaacar, Zabulón, Benjamín, José. Esos parte de los 12 hijos que tiene ese señor que se llama Jacob. Recuerde que en el tiempo de Jacob, su hijo José llega a ser el segundo reinando en Egipto, que es un país casi que un gobernante mundial en este caso, porque alimentaba casi que a todo el mundo. Sin embargo, vemos que Jacob tiene 12 hijos. Entre esos hijos de Jacob está uno que se llama Leví, el cuarto de los hijos. Rubén, Simeón, Leví y Judá. El tercero de los hijos, disculpen, Leví. Leví es uno de los hijos de Jacob. O sea que Jacob llegó a cambiar el nombre de Jacob por Israel. Jacob dice que no será su nombre más Jacob, sino Israel. Ahora, todos los hijos de Jacob vienen a ser israelitas porque son hijos de Israel, que es Jacob. O sea, Rubén es israelita, Judá es israelita, Simeón es israelita, Leví, todos son israelitas, pero cada uno tiene una tribu aparte, aunque todos son israelitas. Por eso cuando vemos las tribus, vemos que los judíos vienen de Judá, no vienen de Rubén, no vienen de Leví, no vienen de otras, sino que vienen de Judá. O sea, no todos los israelitas eran judíos. Habían israelitas que eran rubenitas, benjamitas y muchos. De hecho, el apóstol Pablo era benjamita, era de la tribu de Benjamín. Y también habían levitas, aunque la mayoría de tribus en este tiempo de Jesucristo se habían perdido. Por lo menos estaban descendientes de Benjamín, descendientes de Judá y descendientes de Leví, que eran los levitas. Pero a todos se les llamaba en este caso judíos. No porque fueran todos judíos, porque muchos eran... El caso Pablo era descendiente de Benjamín, pero él mismo se llama judío a veces, porque ya era algo normal llamarse judío en este caso. Ahora, Leví, en el tiempo de Jacob, en el tiempo que José fue el gobernante, después del faraón, allá en Egipto, en ese tiempo Leví tiene 3 hijos. Los 3 hijos se llaman Gerson, Coat y Merari. Gerson, Coat y Merari son los 3 hijos de Leví. Entonces vemos que Leví tiene 3 hijos. Ahora, en ese tiempo, ¿cuánto era la familia de Leví? Era Leví sus 3 hijos. Y tal vez algunos hijos mayores ahí. O sea, eran pocos realmente. No eran muchos. Pero pasa el tiempo. Los israelitas son esclavos en Egipto por 430 años. Recuerde que después de que muere José en este caso, después de que muere José, viene otro faraón y entran en esclavitud por 430 años. Cuando pasan los 400 años de esclavitud, se levanta un libertador que se llama Moisés. En ese tiempo se ha multiplicado el pueblo de Israel. Y ya los levitas no son 4 o un puñado ahí, ya son más. Los levitas llegan a ser mayores de 20 años, llegan a ser 22,000 levitas. Eso lo puede leer en el libro Números, en el capítulo 3. Ya hay 22,000 levitas. De la tribu de Rubén hay como 50,000. De Simeón también hay como 70,000. El asunto es que de cada tribu hay más o menos unos 50,000. Poquito más o poquito menos. Pero son más o menos como 50,000 personas de cada tribu, hablando de mayores de 20 años, hombres. Entonces, por lo menos en la tribu de Leví hay 22,000 levitas mayores de 20 años, hombres. Ahora, esos levitas son los que son llamados para el sacerdocio. Siempre que escuchamos la tribu de Leví, decimos nosotros, inconscientemente tal vez, o porque lo hemos escuchado, decimos la tribu que tenía el sacerdocio. Ahora, lo importante de esto es que vamos a ver de que los levitas no eran sacerdotes. No todos los levitas, solamente un puñado de levitas eran sacerdotes. La mayoría de levitas solamente eran levitas. Ahora, en el tiempo, recuerde que Leví tenía 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. Con el tiempo nace Amram. Amram es el papá de Moisés y de Aarón y, bueno, de María también. Pero en este caso varones Moisés y Aarón. Los sacerdotes venían solamente de Aarón. Entonces, habían 22,000, y eso lo vamos a leer ya casi, pero habían 22,000 levitas. De esos 22,000 levitas solamente habían 5 sacerdotes, que era Aarón y sus 4 hijos. ¿Cuántos levitas habían?
22.000 mayores de 20 años. Pero de esos 22.300, solamente habían 5 sacerdotes. Aarón, el sumo sacerdote, y sus 4 hijos, los sacerdotes. Los demás levitas no eran sacerdotes. No podían fungir, no podían ejercer el sacerdocio. Ellos no eran sacerdotes. Ahora, comprobémoslo con la Biblia. Números capítulo 3. Versículo 1 nos dice, esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, que quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos, dice, y ponga atención, estos hijos de Aarón, ¿cuáles? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. ¿Quiénes? No dice todos los levitas, dice estos hijos de Aarón. Abiú, Nadab, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes, pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente al que él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, solamente Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre Aarón. Ya lo leí, no lo voy a repetir más. Sin embargo, son 4 hijos de Aarón que son ungidos, ordenados como sacerdotes. De esos 4 hijos, 2 mueren, Nadab y Abiú, y quedan solamente 2 sacerdotes, Itamar y Eleazar. ¿Cuántos habían? 3 con el papá. El papá, que se llamaba Aarón, era el sacerdote, sumo sacerdote, y los 2 hijos, Eleazar e Itamar, eran los sacerdotes. ¿Cuántos levitas habían? Habían 22.300 levitas mayores de 20 años que podían trabajar como personas adultas. Pero de esos 22.300 levitas solamente habían 3 sacerdotes. Imagínense todos los 22.000 ejerciendo como sacerdotes. Y muchas veces creemos que eso pasaba. Números capítulo 3, versículo 5 nos dice, ahora hablando también de la tribu de Leví, Números 3:5. Entonces el Señor le dijo a Moisés, llama a los de la tribu de Leví. ¿A quiénes? A los de la tribu de Leví, que pasen adelante, presentándolos al sacerdote Aarón. ¿A quién? Al sacerdote. Aarón también era sacerdote, era sumo sacerdote, pero era sacerdote, para que sean sus ayudantes. ¿Qué era la labor? ¿Cuál era la labor de los levitas? Que fueran ayudantes de el sacerdote Aarón en este caso. Dice, servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada. Servirán en el tabernáculo en representación de los israelitas. Imagínense, la labor de los levitas no era la labor sacerdotal, era la labor de servir a la comunidad en deberes sagrados alrededor del tabernáculo, de cuidar el mobiliario, etc. Versículo 9 nos dice, designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos. ¿Quién era Aarón y quiénes eran sus hijos? Aarón y sus hijos, Eleazar e Itamar, eran los sacerdotes. Dice, designa a los levitas, designa a los levitas como ayudantes, porque de entre todo el pueblo ellos fueron dedicados para este propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de ayudarles a los sacerdotes en la obra. Pero los que hacían sacrificios, los que ministraban, los que hacían todo lo referente al servicio del santuario en las fiestas de Israel, que eran 3 fiestas anuales, y cada fiesta se dividía en subfiestas como los panes sin levadura y estas fiestas que no voy a explicar ahora, pero esa labor no era de los levitas, era la labor de los sacerdotes, que era Aarón y sus 2 hijos, porque los otros 2 hijos fueron quitados. Entonces, por lo menos quiero que veamos que en ese tiempo habían 22.000, en ese tiempo, después crece el número. Y solamente de esos 22.000 eran 3 sacerdotes nada más, porque 2 habían sido eliminados. Los levitas no poseían tierra ni tenían heredad. Los levitas se dedicaban y la función era encargarse de todo lo relacionado con el templo de Israel. Nos dice Primera Crónicas 23:13. Primera Crónicas 23:13 dice, los hijos de Amram. ¿Quién era Amram? Ya dijimos, Amram era el padre de Moisés y de Aarón. Tenía 2 hijos, varones.
Los hijos de Amram fueron Moisés y Aarón. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar a lo que es sumamente santo. Aarón y sus hijos. Ofrecer sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. Versículo 28. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes. Los descendientes de Aarón mientras servían en la casa del Señor. Entonces nos dice, también se ocupaban, hablando los levitas, de cuidar los atrios, los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación, no hacían la ceremonia, sino que ayudaban en la ceremonia. Usted ha visto la tarea del pastor, los ancianos y los diáconos en la Santa Cena. Los diáconos ayudan, pero los que ofician son el pastor y los ancianos en este caso. Dice, estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba, y comienza a hablar todo aquí hasta que llega el versículo 32. Es importante que podamos leer con el tiempo, o por el tiempo no podemos leer todo, pero el versículo 32 dice, por lo tanto, cuando dice por lo tanto, está haciendo un resumen. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, ¿quiénes eran los sacerdotes? En este caso, Aarón y sus hijos. Bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. Éxodo 28:1 nos dice, harás llegar delante de ti a Aarón y a tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. ¿Quiénes? Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Ahora, con el tiempo, mi querido hermano y mi querida hermana, Aarón tenía 4 hijos, 2 fueron quitados, quedaron 2. Esos 2 hijos tuvieron más hijos. Esos hijos, cuando llegaron a cumplir mayoría de edad, también llegaron a ser sacerdotes por herencia. Y esos hijos llegaron a tener hijos, y los otros hijos, y después se fueron multiplicando hasta que llegaron a ser muchos sacerdotes también. O sea, muchos hijos descendientes de Aarón en este caso, porque podía ser un nieto que se le llama hijo de Aarón también, porque es descendiente de Aarón en este caso. Nos dice con respecto a esto, Patriarcas y Profetas, en la página 362. Dice, en virtud de las instituciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. ¿A quién? A la tribu de Leví. En tiempos anteriores cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía sobre el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó la tribu de Leví para la obra del santuario. Mediante este señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haberse adherido a su servicio como por haber ejecutado juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. ¿A quién? A la familia de Aarón. ¿Cuántos? Y lo digo esto, mi hermano, porque me gusta repetirlo para que tengamos una noción. ¿Cuántos levitas habían en el tiempo de Moisés? 22.300. Pero ¿quiénes se le dio la labor del sacerdocio? Solamente a Aarón y sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Aarón? 4, 2 murieron, quedaron 2. ¿Cuántos sacerdotes habían en total? 3, Aarón y sus 2 hijos. Ahora, Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor. Los únicos. El restante tribu se le encargó, o sea, la tribu Leví se le encargó el cuidado del tabernáculo, su mobiliario. Además debían de ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, no podían quemar incienso, no podían mirar los santos objetos hasta que estuvieran cubiertos. Entonces vemos que aunque todos los levitas, incluyendo a Aarón y sus hijos, que también eran levitas, estaban o tenían un trabajo en el servicio del santuario, los trabajos eran diferentes. Uno era los trabajos de los levitas y otro era el trabajo de los sacerdotes. Y los sacerdotes solamente eran la tribu de Aarón. Ahora, ¿dónde voy con esto? Ahora, al igual que en ese tiempo, hay un santuario celestial. El santuario celestial siempre ha existido. Por eso cuando Jesucristo le da las instrucciones a Moisés, le dice, hazlo conforme al modelo. Éxodo 25:8, que ha sido dado en el monte. Porque el modelo estaba, el verdadero. Nos dice Hebreos 8:1 y 2 nos dice, ahora bien,
El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario. Está hablando de sacerdote, de sumo sacerdote que hay allá en el cielo. Está hablando Pablo en este caso en el cielo, el cual se sentó, el sumo sacerdote, a la diestra del trono de la majestad del cielo, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el hombre, el Señor, y no el hombre. O sea, hay un santuario celestial. En ese santuario celestial está, nos dice acá en Hebreos, el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Es Jesucristo. ¿Quién es el abogado? Es Jesucristo. Pero lo importante ahora es que con el tiempo que pasó en el tiempo de Israel, los sacerdotes llegaron a ser muchos, porque la tribu de Aarón, la descendencia de Aarón en este caso más bien, porque no era tribu, la descendencia de Aarón, que no eran todos los levitas, que solamente eran los hijos de Aarón y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, etcétera, etcétera, llegaron a ser muchos. Entonces, en el tiempo de David, disculpe que vaya rápido, pero es por el tiempo. En el tiempo de David se le da el ejercicio del sacerdote a 24 sacerdotes. O sea, se hacen turnos. ¿Cuánto duraba el año religioso en Israel? El año religioso en Israel duraba 7 meses. Empezaba con el primer mes, el mes de la vid, y empezaba con la Pascua, la primera fiesta, y terminaba en el 7º mes con la última de las fiestas, que era la fiesta de el Yom Kippur, el día del juicio, que terminaba con las cabañas en el 7º mes. El calendario religioso judío, hablando religioso, el año religioso tenía 7 meses. En esos 7 meses se distribuyeron 24 sacerdotes y ellos ministraban por turnos 8 días cada uno, 24 por 8, llegamos al término de 7 meses. Entonces eran 24 sacerdotes al año. Primera Crónicas 24:1 nos dice, también los hijos de Aarón, cuando habla aquí de los hijos de Aarón, ya no eran los hijos directos, sino que está hablando de los descendientes. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, Cuando se lee los versículos más adelante nos dice el primero tal, el segundo, el tercero, comienza a hablar hasta que llega al 24. ¿Qué dice? El 24 dice la 23ª de Delalía, la 24ª de Masías. Estos fueron distribuidos, Primera Crónicas 24:19. Estos fueron distribuidos para el ministerio, para que entraran en la casa de Jehová, según fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que había mandado Dios, el Dios de Israel. Habían 24 turnos de sacerdotes, o sea, habían 24 sacerdotes que ministraban al año en el calendario religioso o en el año religioso. ¿Cuándo comenzaba cada turno? Cada turno comenzaba con un sábado. De sábado a sábado, que eran 8 días, entonces ministraba cada uno de los sacerdotes. Quiero terminar con esta cita y después doy una pequeña conclusión. Es de Flavio Josefo. Él vivió en el año 37 en adelante. Nos dice él estuvo en estas cosas y es un historiador importante. Nos dice con respecto a esto, vean lo que dice Flavio Josefo. Dice, David estableció 24 turnos, 16 de Eleazar y 8 de Itamar. Eso está en Crónicas también. Ordenó que cada turno debería servir en el ministerio de Dios durante 8 días de sábado a sábado. Así fueron distribuidos los turnos en presencia de David, de Sadoc y de Abiatar, sumos sacerdotes de todos los gobernadores. El turno que servía primero era anotado como el primero y así sucesivamente hasta el turno 24. Esta división había permanecido hasta el día de hoy. Eso lo dice en el libro Antigüedades de los Judíos, tomo 2, página 62. Es decir, que había 24 turnos que comenzaban un sábado y terminaban con el cambio de los panes de la proposición del próximo sábado. Así como habían 24 sacerdotes que trabajaban, que ministraban al año, también hay 24 sacerdotes allá en el cielo, que están allá en el juicio del santuario celestial. Entonces también hay, y cada uno
en este caso trabajaba por turno. Conclusión, los 24 ancianos son los hombres que ya vimos que están en el cielo y su labor es la de servir como sacerdotes en el santuario celestial al lado del gran sumo sacerdote Jesucristo. Esos son los 24 ancianos. Los 24 ancianos, mi querido hermano y mi querida hermana, no son seres celestiales, son personas, seres humanos que vivieron en la tierra, que fueron llevados al cielo en ocasiones diferentes, primero 3 y después un grupo en el tiempo de la resurrección de Jesucristo. Y ahora tienen una labor, no resucitaron solamente para estar allá en el cielo recostados en una nube, como podría pensar alguno, sino porque tienen una labor en el santuario celestial, junto con el sumo sacerdote Jesucristo. Ahora bien, si en el santuario terrenal había un sumo sacerdote, en el santuario celestial hay un sumo sacerdote. Si en el santuario terrenal habían sacerdotes, también en el santuario celestial hay sacerdote. Es el tipo del antitipo que se va cumpliendo. Entonces vemos que también hay un juez, hay el abogado, el sumo sacerdote, están los sacerdotes, que es el jurado, y están los acusados también. Esto es lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios conforme a este tema. Espero, mi hermano y mi hermana, que le haya quedado claro este tema. Y si no le queda claro, escúchelo de nuevo. Y no solamente escúchelo, las citas que no pudimos leer completas, léalas completamente. Busque crónicas, busque números y vea todo el texto del contexto para que vea cómo se dan las cosas acá. Que Dios los bendiga. Nos esperamos la próxima semana para poder escuchar un mensaje importante para nuestro crecimiento espiritual. Bendiciones.